la leyenda negra está equiparable a lo de la Tierra plana. ¿Vosotros cómo veis actualmente el tema de la UE? La cuestión está en que aparece una noticia de la que no conviene hablar, así que empiezan a hablar de otra cosa. O sea, todo esto del cambio climático, en la guerra de Israel-Palestina, Rusia-Ucrania en su momento, todo esto venía perfecto para tapar cualquier cosa que esté ocurriendo de la que no convenga informar. O sea, Bienvenidos a Crónicas Hispanistas. Hoy tenemos a Rudeix hola, muy buenas. y a Luis. ¿Qué tal, mi gente? Y en poco, o en mucho no sabemos, también se debería de unir Kaiser. Bueno, en el primer episodio y en el episodio introductorio, que también lo es, vamos a hacer una pequeña introducción al hispanismo para todas aquellas personas que no conozcan muy bien esta ideología o que se quieran familiarizar con esta. Para empezar, me gusta cuando tú quieres definir algo, preguntarle a la gente normal, no a la gente que escribe libros, cuál es su percepción sobre esa cosa. Rudeix, ¿cuál sería tu percepción sobre el hispanismo? ¿O tú qué crees que es el hispanismo? Yo me gusta interpretar que el hispanismo es todos aquellos aspectos culturales que nos unen a los hispanos de todo el mundo, todas aquellas cosas que tenemos en común en aspectos lingüísticos, culturales, históricos, y que es algo muy bonito porque pensar que hay tantas personas en el mundo que compartimos aspectos que forman tan parte de nuestra personalidad como es nuestra cultura, pues, y que podríamos formar una comunidad muy grande que podría llegar muy lejos y que de hecho ya llegó muy lejos en su momento. Bien. ¿Y Luis, para ti qué es el hispanismo? Bueno, para mí el hispanismo son muchas cosas, pero para mí es básicamente querer la reunificación de los pueblos hispanos ¿Mm? y luchar contra la leyenda negra. Es Ya. decir, básicamente luchar contra la leyenda negra que hay en básicamente los libros de historia y, y en lo posible poder reunificarnos con los pueblos hispanos. Para mí los pueblos hispanos son Hispanoamérica y Filipinas. Y en ecuatorial. Ah, bueno, sí. Y bueno, justo lo de la leyenda negra es algo muy interesante porque hay mucha gente que dice que la leyenda negra no existe o que son un poquito de exageración, pero creo que esas personas no saben muy bien de lo que están hablando. Es decir, por ejemplo, tenemos casos como Holanda, una vez que Países Bajos se independiza, o bueno, Holanda, eh, la cantidad de propaganda y las barbaridades que se van a decir, poco se habla de eso muchas veces. Y más, las barbaridades de las que se van a acusar a España, muy pocas veces en la historia han intentado ser desmentidas, pero sobre todo, y gracias al hispanismo actualmente, se está logrando divisar más un futuro sin leyenda negra. ¿Vosotros cómo veis el tema de la leyenda negra actualmente? Empiezo yo, Sí, sí, Eh, sí. sí. sí, vamos a empezar así. De acuerdo, yo creo, o sea, la leyenda negra es completamente una estrategia geopolítica de países enemigos de España, como bien has nombrado, las Provincias Unidas, y más tarde irían llegando a países como el Reino Unido, Estados Unidos, que con la plena intención de debilitar a la hispanidad, porque saben que unida es muy potente, tergiversaron
y exageraron los textos ya previamente exagerados de Bartolomé de las Casas para crear lo que hoy en día conocemos como la leyenda negra, que es una teoría básicamente que es inventada completamente, Sí. que tiene la intención esta, pues, de decir mentiras, tal cual, es simplemente una mentira tras otra sobre lo que fue todo el periodo virreinal de España en América. Em, Tiene la plena intención de dividir a los pueblos hispanos. La tenía en su momento cuando nació. De hecho, ya lo hicieron, dividieron a la hispanidad en decenas de países y separando su cultura. Y actualmente seguimos viviendo las consecuencias de ello, teniendo enfrentamientos internos, teniendo un montón de problemas que hacen que seamos básicamente menos del 1% de lo que podríamos ser. Mm. Todos los países hispanos, si nos uniéramos, tendríamos un poder inmenso y no lo aprovechamos precisamente porque la leyenda negra nos ha enfrentado y nos ha dividido. Porque esos son sus objetivos. Hay un dicho que dice divide y vencerás. Es que es la leyenda negra completamente divide y vencerás. Sí. Quienes la inventaron, la aprovecharon para dividirnos y así ellos ganar la hegemonía mundial, que a día de hoy siguen guardando las potencias anglosajonas. Sí, y más actualmente como tal, la leyenda negra ya está súper desmentida porque realmente, nada que te pones a estudiarlo, está al nivel de la Tierra plana. Plan, es absurdo y completamente carente de sentido. ¿Y tú, Luis, cómo ves la leyenda negra en general? Para mí, la leyenda negra, sobre todo están los libros de historia, sobre todo. Y básicamente, a mí, sus inicios me parece que fueron, por ejemplo, países como Reino Unido, Francia, Estados Unidos, que fueron Holanda también. básicamente para hablar mal sobre el Imperio Español. Esto, el pasar de los años, fue pasándose de país en país hasta llegar hasta España y Hispanoamérica. El problema sucede en que los niños que estudian ahora mismo historia, como en los libros de historia se les cuenta esa leyenda negra, básicamente esos niños, como se les examina y estudian esa leyenda negra, pues lo que pasa es que ellos creen en esa leyenda negra, cosa que Bueno, es mentira. también es cierto que hoy en día, conforme está el sistema educativo, la mayoría de la gente, por lo menos te lo voy a decir, la de mi curso, en el año pasado estudiaron la guerra franco-prusiana y hoy en día no se acuerdan de nada. Es decir, sí que es ciertamente positivo que la gente, irónicamente, de lo que estuve de historia, porque realmente es falsa, no se acuerde de nada. ¿Por qué? Porque eso a futuro puede ser mucho más beneficioso para nosotros, el hecho de explicarle nuestra doctrina a la gente. Porque realmente el hispanismo es una doctrina muy asequible para todo el mundo. Porque se proponen una serie de cuestiones muy básicas. Hay gente que, como Luis, que va a decir que son más exigentes y hay gente como Rudés que te las va a poner menos. Y bueno, además, Yo, Sogeni, ¿me ¿sí? permites? Sí, sí, sí. Em, Me ha hecho gracia antes cuando has dicho que el hispanismo está equiparable a lo de la tierra plana, y es verdad. Bueno, O la sea, leyenda negra. perdón, no, la Sí, la leyenda leyenda negra, negra. me he equivocado, sí, error. La leyenda negra está equiparable a lo de la tierra plana, y es verdad, porque la leyenda negra es mentira, la leyenda negra es algo completamente falso, pero hay una pequeña diferencia entre la gente que cree que la tierra es plana y la gente que cree en la leyenda negra. Es que la gente que cree que la tierra es plana es un grupo muchísimo más pequeño, porque si bien el nivel de mentira, el nivel de falacia es el mismo, en la leyenda negra hay muchísima gente que cree. Y si Mm, tú vas por la calle y preguntas a cualquier persona que te cruces, yo creo que más de la mitad te responderán con respuestas de gente que te daría alguien que cree en la leyenda negra. mm. Entonces, pues, sin embargo, si vas por la calle y preguntas cuánta gente cree que es la Tierra es plana, probablemente no te encuentres a nadie. Es decir,
hay una diferencia de números que es lo que hace que sea importante luchar contra la leyenda negra. Sí, claro, porque al final el que controla el relato, el que controla la verdad, controla el mundo. Y bueno, hablando de verdad y de mundo, hay una cuestión, ahora centrándonos más en España, y es el tema de que España solamente sobrevive gracias a la Unión Europea. Y esto es una cuestión que para disguste de muchos boxeros, muchos peperos, algunos bastantes del Partido Socialista y también de Sumar, creo que se llama ese partido, y en general todos los partidos actuales, es completamente falso. Porque España, prácticamente sin la UE, estaría mejor por cuestiones como que la desindustrialización del país le ha venido muy mal. También la capacidad agrícola mejoraría mucho. Y aparte de eso, se podrían tener un mejor control de fronteras. Porque hoy en día la Unión Europea nos obliga a acoger a todos los inmigrantes que vienen a España, lo cual pues está empezando a generar serios problemas en todo el país. ¿Vosotros cómo veis actualmente el tema de la UE? Empezamos mismamente con Rudeix. Yo creo que de lo que has dicho es todo lo contrario. España no sobrevive gracias a la Unión Europea, No, sí, no. he De hecho, dicho justo... ya por eso. No, sí, ya sí, 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 te doy la razón. Sí, lo que yo quería decir es que tú dices que hay gente, y es verdad, hay gente que dice que España sobrevive gracias a la Unión Europea. Yo lo que quiero decir es que es al revés. sí, sí, sí. Ah, vale. España sobrevive a pesar de la Unión Europea. Pues sí. ¿Y tú, En Luis? efecto, España sobrevive a pesar de la Unión Europea. Un momento, si me dejas decir algo Sí, más. sí, sí, sí. Continúa, Em, continúa. Pensaba que ibas a yo a terminar. mí me gusta comparar la Unión Europea porque es un ciclo en el que una vez entras es muy difícil salir. Si España en este mismo instante, de hoy para mañana, saliera de la Unión Europea, probablemente quedaría destrozada. ¿Por qué? Porque es un proceso difícil. Entrar es muy fácil, pero salir es muy difícil. Por eso digo que no solo es algo que nos perjudica, sino que es algo tóxico para nuestro país. Más y además, justamente comparándolo con las drogas y comparándolos con lo contrario que proponen los hispanistas a la Unión Europea, que sería una unión ya sea comercial o territorial con el resto de partidos hispanohablantes, es decir, como con las drogas tú te sales gracias a gente que te ayuda muchas veces, pues también necesitaríamos ayuda para podernos salir de esta. Sin... Exactamente, es una muy buena comparación además. Sí. ¿Y tú, Luis, cómo ves el tema de la UE? Bueno, a mí la verdad es que me parece muy mal la Unión Europea, principalmente porque yo en el lugar en el que vivo, el sector de la mina era muy importante, en plan, casi todas las personas que no estudiaban, o sin decir todas, y mucha gente iba a la mina. Y, y no puedo decir que se vivía excelente, no se vivía como los ricos, pero se vivía decentemente. Aparte no hacía falta estudiar ni nada, y simplemente tenías que ir a la mina y ganabas bastante dinero. Aparte, la Unión Europea nos restringió muchas cosas, como por ejemplo em, la pesca, nos prohibió la minería, entre muchas cosas más. Aparte de que, bueno, esto ya lo dijisteis antes, pero también nos quitó casi toda, sin decir toda la industria. Aparte de que esa industria, algunas de esa industria no desapareció solamente, sino que se la dimos a Alemania. Claro, y aquí Alemania, en la Unión Europea, Alemania y Francia, entre otros países, salen mucho ganando. Aparte, la Unión Europea, aunque a mí me parece que España se debería salir, pero no tan rápido. En plan, no es salirse y punto. Deberíamos hacer unas pautas. Y, Mm. y estas serían bastante lentas, pero bueno. Aparte, a mí me parece bastante mal que, por ejemplo, votemos a un partido político, por ejemplo.
PP, pero que luego no tome las decisiones de la Unión Europea, porque esas no los toman los políticos españoles, sino los toman los de Bruselas. Así que da igual el partido al que votes, porque la Unión Europea va a seguir gobernando. Claro, al final, en este tipo de uniones, la democracia deja de tener sentido cuando hay países que dentro de esta propia unión tienen más peso que otros. Es decir, tu voto cuenta menos que el de otra persona, lo cual carece de sentido. E inclusive, ni siquiera te diría que es Alemania la que se beneficia, son las élites alemanas las que se han beneficiado de todo el tema, porque hoy en día, por ejemplo, en la misma Alemania, están habiendo muchas protestas por el tema de la agricultura y como la Unión Europea impone tasas muy fuertes a los agricultores y los asfixia económicamente, que es algo que sabe hacer muy bien. Sí. Y... A mí me gusta decir que la Unión Europea es como el Tercer Reich. mm, bueno, el cuarto sería. Es el Cuarto Reich, así es. Es como, no como el Tercer Reich, sino la continuación de este, el Cuarto Reich, en efecto. En el sentido de que estamos bajo un control de... es como una invasión, pero no militar. Es decir, nos vamos metiendo para al final darle nuestros beneficios a las élites alemanas y a Bruselas y es muy... por eso me gusta decir que es como si fuera el Cuarto Reich. mm. Además que no se impone la agenda progresista en España, que es una cuestión delicada la del progresismo en general. Porque un progresista, tanto en capacidades neuronales como... Bueno, yo te diría que incluso menos. Eh, Me refiero que en cuanto a capacidades neuronales, eh, capacidad de razonar y identidad propia está incluso por debajo de un nacionalsocialista. Es decir, son como el eslabón más bajo el que puede caer un ser humano. Porque ellos al final lo que defienden, en este caso a través de los medios de comunicación, es decir, la televisión, inclusive las redes sociales y también las escuelas públicas. No sé muy bien cómo está el tema en las privadas. Y lo que lo que vienen a venir proponiendo es la completa supresión de la persona al sistema actual. Es decir, lo que se busca es un consumidor débil y dócil. ¿Y cómo se logra esto? Destruyendo la familia, destruyendo toda figura masculina, destruyendo las cuestiones más básicas eh, que nos identifican como personas. También se destruye la cultura, el concepto de nación-estado y lo que se busca es una multiculturalidad completamente insostenible en el tiempo, cosa que se ha visto a lo largo de la historia repetidas veces como no ha acabado bien. Y bueno, en general lo único que se defiende son los intereses de las élites, porque realmente el progresismo es algo sistémico. ¿Vosotros? ¿Vosotros cómo veis el tema del progresismo? O en general, ¿qué os parece la gente mejor? ¿Qué os parecen los progresistas que os habéis encontrado? ¿Cómo los definiríais? Yo, los que me he encontrado son como el ejemplo contrario a lo que dicen ser, es decir, en vez de progresar, parece que lo que quieran es retroceder, como si quisieran involucionar, tirar hacia atrás en el tiempo, no, no es Mm. un progreso. Es como, lo veo como contrario a lo que dice, a su propio nombre es como si fuera un oxímoron.
Y tú, Luis, bueno, que es muy interesante, a los tuiteros progresistas que te has encontrado, ¿qué te han parecido? Bueno, básicamente a mí me parecen unas personas las cuales me parece que viven todavía en la Edad Media, principalmente porque dicen algunas cosas bastante estúpidas y otras que ya están. Una de esas es, por ejemplo, el feminismo, que se quejan de que todavía somos una sociedad machista, cosa que desde mi punto de vista todavía ya somos una sociedad bastante feminista, la verdad. Incluso diría decir que ya somos en todos aspectos feministas, pero bueno, se siguen quejando de eso. Luego de eso, em, se quejan, se quejan bastante. Bueno, me sorprende mucho que no se quejen de los impuestos. Están demasiado altos y no dicen nada, pero luego cuando los youtubers se van a Andorra, se quejan. Cuando ellos mismos son los que cuando ellos mismos son los que lo provocan. Mm. ¿Entiendes? Los youtubers van a Andorra porque literalmente pagan una cantidad enorme de impuestos. Y luego los izquierdistas se quejan diciendo, es que no quieres a tu país, no te gusta. Claro que quieren a su país. El problema es que les pagan, les quitan tanto dinero que prefieren irse a Andorra. Y bueno, básicamente el izquierdismo no, el izquierdismo barra socialismo barra lo que sea, es bastante raro y proponen cosas bastante raras. Pero bueno, sobre todo los de Twitter. Los de Twitter son muy raros. No os recomiendo Son bastante pelearos con uno. radicales. Yo tengo Mm, una pregunta respecto a este tema de los youtubers de Andorra. Es una pregunta que me gustaría hacerle a los medios de comunicación. Como, por ejemplo, estaba viendo cortos por YouTube y vi un recorte de una parte de un programa de la secta que decía pues que Andorra quería poner cursos de no sé cuántas horas a las personas que se Sí, de fueran a vivir catalán. a Andorra de catalán. Y claro, los medios de comunicación, en este caso el corto que vi era de la secta, hablaban muy bien, tipo diciendo como que, claro, como a ellos les gusta que jodan a los youtubers que han ido a Andorra, les gusta que les jodan porque no sé, a ellos les joden los youtubers, así que si el Andorra les jode a los youtubers, ellos se alegran. Entonces hablaron muy bien como diciendo, claro, es que es obvio que si el idioma oficial de Andorra es el catalán, pues que pongan cursos de catalán. Y yo digo, sí, estoy de acuerdo, pero si España hiciera lo mismo para los extranjeros que vienen a España, cursos de español, porque es el idioma oficial de España, ¿hablarían igual de bien? ¿O ahí ya no les gustaría tanto? Mm. Sí, más hay una frase, ahora mismo no me acuerdo de qué YouTube, creo que era Auronplay o Rubius, bueno, uno de los grandes que dijo una vez, la tele y los youtubers podrían haber colaborado mutuamente y haberse llevado muy bien, pero la tele, como vio como enemigo desde un principio a los youtubers, se empezó a meter con ellos y los youtubers también les empezaron a dar caña. Y al final, toda persona con más de dos dedos de frente sabe cómo va a acabar eso, sabe cómo va a acabar la tele pública. a ver, pero también pensar que la tele se ha metido con Fortnite y se han inventado falacias, pero que, por ejemplo, había una cadena de televisión que se ponía a jugar con Sí, sí, una sí. pantalla dividida, cosa Sí, que sí, no se sí, puede ese vídeo hacer. es súper icónico. Y últimamente se metieron con Skibidi Toilet, en plan, todo lo que Oye, se vuelve famoso o salió lo en que la tele el Skibidi apoyan. Toilet. No, no puede ser verdad. Sí, No puede ser sí, sí, verdad. sí. Decían que era cosa súper rara y de que era una guerra y de no sé qué. Básicamente, contrataron a tres guionistas que no tenían ni idea y les dijeron que No, le no puede metieran ser caca verdad. al Skibidi Toilet. No puede ser Sí, verdad. búscalo por YouTube. No puede ser verdad. No, no, no puede ser verdad. Yo aquí ya me pierdo, ya no, aquí ya no sé de qué habláis, así que Eh, que bueno, la telebasura, pues según me ha sí. contado Luis, la telebasura se mete con una serie para niños para niños, hermano. Es una serie, bueno, al fin y al cabo, con tal de conseguir un poco de atención debido a su impresionante decadencia,
pues veo normal que hagan cualquier cosa para sobrevivir. No lo encuentro ahora mismo. Lo buscaré después, pero es que lo peor es que será Si verdad. quieres te paso vídeo. Vale, Si quieres te pásamelo, paso vídeo. pásamelo. Y bueno, vamos a seguir hablando de la tele. La tele actualmente, en gran medida, lo que se dedica es a adoctrinar a la gente y, bueno, a la poca gente que la sigue viendo, que suelen ser gente mayor. Y me gustaría preguntarles a estos periodistas que cómo duermen cuando saben que muchas cosas y muchos problemas en el país no se hablan en este tipo de programas y y en cambio a lo que se dedican es a adoctrinar. Es decir, tú como periodistas tienes la responsabilidad de informar y de buscar una sociedad mejor. Pero en cambio a lo que te dedicas es a adoctrinar y a hacer un poco el idiota. Mm. Bueno, te acabo de pasar el vídeo. Sé que la imagen es un poco controversial, pero en el vídeo básicamente dice que Este la invierno tele active. le metió mucha basura a Skibidi Toilet y los gobiernos se pusieron en plan, espera, la tele está tirando basura a Skibidi Toilet. Vamos a investigar qué es Skibidi Bueno, Toilet. vamos a Y pues dejar en de Rusia, hablar pues de Skibidi Toilet. Bueno, vamos a seguir hablando del tema de la tele. Bueno, vosotros, bueno, no sé muy bien si lo seguiréis teniendo, pero a vosotros, vuestros abuelos, también lo soléis ver viendo la televisión y después os dicen cosas que han escuchado ahí que realmente son mentiras. Totalmente. Abuelos, padres, ven los medios de comunicación tradicionales y se los creen completamente. Después intentas contrastar información respecto a ese tema y encuentras cosas bastante que te dan a ver que eso que te han dicho que hoy he visto en la televisión ha pasado esto, bueno, ha pasado esto entre comillas. Hmm, Y después hay muchas otras cosas que sí han pasado y de esas ya no hablan. Es como un poco claro, el propaganda, clásico no. de que nunca dicen la nacionalidad. Es un clásico. Hablan de unos temas para tapar que ha pasado otra cosa. Si sucede cualquier tragedia de la que no conviene hablar por lo que sea, por Hmm. ejemplo, esto que has dicho, que son de Jovenlandia, como dicen algunos por Sí. Twitter, ¿no? O en Y general después de pues, se cualquier ponen país. En plan, sí, si te das cuenta, bueno, de los únicos que dicen la nacionalidad son de los propios españoles. exacto. Bueno, no sé si serían de otro país de Europa, a lo mejor sí que... no lo sé. La cuestión está en que aparece una noticia de la que no conviene hablar, así que empiezan a hablar de otra cosa. O sea, todo esto del cambio climático, en la guerra de Israel-Palestina, Rusia-Ucrania en su momento, todo esto venía perfecto para tapar cualquier cosa que esté ocurriendo de la que no convenga informar. O sea, es como un ciclo rotativo. Van hablando de estos temas para tapar otros más importantes o que nos afectan más. Sí, al final, ¿quién financia la televisión? Porque la gente no come del aire y los que le financian, que porque hoy en día la tele no es rentable. Realmente hoy en día la mayoría de programas y de emisoras no son rentables. Como no te vayas a ver una película o una serie de ciencia ficción, no, no es rentable, ¿no?